Hola, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos, pero sobre todo muy bienvenidas aquí a su programa El Mundo de Guadalupe Loaesa. Hoy vamos a entrevistar a un personaje, a uno de mis amigos más simpáticos, más inteligentes, más leales, más creativos, de verdad, se los digo de todo corazón porque lo conozco hace muchos años. Y bueno, se trata del maestro, yo le digo que es, bueno, maestro, historiador, ya no sé qué más decirle. Él se llama Manuel Ramos. Manuel Ramos, que viene siendo el presidente o el director, Director, sí, él es el director sí. del archivo. Del centro, No, a ver, del dilo bien centro, porque es largo. director, sí, porque es largo, director del Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim. Ándale. Y Sí, bueno, trabaja en un ámbito extraordinario, ay, sí, privilegiado, diría yo. privilegiado, allá En en Chimalistac. Chimalistac. Además, todo el mundo lo quiere. No te creas, Nunca he escuchado hablar mal de ti, nunca. Ya ves que luego todo el mundo habla mal de todo el mundo, de ti Sí nunca. es cierto, sí es No, verdad. no, pero ¿por Sí. qué? Porque eres muy decente, ya eres de los hombres más decentes que conozco. Ay, pues mira, trato de serlo sin lugar a dudas, ¿no? Te iba a decir, porque te has de acordar, nosotros nos conocimos hace muchos años en el Jockey, Era el Jockey Club, ¿sí es cierto? con la orquesta de Moisés Alatorre Ay, los domingos en la tarde. que tocaba Florecita, no, Sí, ¿cuál se llamaba? Alelí, Florecita de Alelí, o algo así, algo así. sí. Pero esas tardeadas en el Jockey, cuando éramos muchachos de 17, Sí, sí, 16, sí, 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 18 sí. años, y que era como nos divertíamos enormemente. El primer domingo de cada mes. De cada mes, De cada mes exactamente. en el Y Jockey yo Club. bailé contigo, que ya Sí, no te has de acordar, pero ay, imagínate. fíjate que como estoy escribiendo un libro ahorita de mis primeros amores, voy a escribir de ti. Que con el primero que bailé en el Jockey Yo Club, bailé con Guadalupe Loaesa. ay, qué Uy, bonito, qué cómo no me voy bonito. a acordar Con la orquesta de Moisés de Alatorre, Moisés, que era, en ese lugar en el Jockey que tiene unos salones sí, preciosos. sí, que no íbamos por apostar a No, las no, a carreras. las carreras de No, caballo, no, 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 para íbamos a nada. las tardeadas, Era las las tardeadas y era tardeadas. muy exclusivo, tenías Uy, que tener sí, una credencial. cómo no, claro que sí, claro. Fíjense ustedes desde cuándo. Y desde entonces, así es, Manuel. Nunca me ha decepcionado, nunca me ha defraudado. Ahora me tiene más apantallada porque tiene más responsabilidades y porque se ocupa nada menos que ese maravilloso archivo de la Fundación Carlos Slim. De verdad, es muy impresionante lo que Uf, tienes ahí. lo que hay ahí es verdaderamente, es nuestra historia de México, Sí, básicamente de archivos privados. de archivos privados. Eso es lo que El nos de da la Pedro Vargas, Dolores del Río. todo lo de Pedro Vargas. Sí, prácticamente pasó su hijo, Sí. Marcelo, prácticamente todo lo que estaba en San Miguel de Allende lo pasó Ah, allá, sobre todo con mucha fotografía. qué Mucha bonito. El de fotografía. Dolores del Río. Ah, no, bueno, el gran personaje femenino del siglo XX, Dolores Sí. del Río. Oye, ¿hay biografías de Dolores del Sí, Río? sí, sí, ¿Sí? cómo no. Sí. Sí, quien escribió fue que también era, Aurelio de los Reyes ajá, escribió una sí, y luego, sí, hay varias sí, biografías. uno que era director de teatro, estaba en el teatro, Sí, sí, ya cómo sabes no. cuál, Sí. Ahorita me escapa el sí, nombre, pero sí, hay varias biografías ya, bueno, y exposiciones que ha habido. sí, Y cuando nos piden para exposiciones, no dudamos en prestar, ya sea las copias, que ahora ya ves que todo se usa por las copias para eh, cuidar mucho los originales, ¿no? claro. También de Roberto Montenegro. Ay, no me También digas. tenemos el archivo que nos lo pasó, que la has de conocer, que ya falleció, mi amiga, muy, muy amiga, eh, Cantú, Graciela Romandía, Ay, Graciela que Romana, murió hace como 4 o 5 años, ¿no? qué pena, Sí, qué muy pena, simpática, muy muy amiga simpática. mía.
Pero otros archivos privados, pues los que quieras, digo, de la época, por ejemplo, algo que me llamó mucho la atención cuando yo ingresé fue los archivos privados del Segundo Imperio. Fíjate. Todo lo que es Maximiliano, Pues, ¿no? básicamente, La intervención francesa. claro, desde luego, pero sobre todo los archivos privados que en los años 60, Sí, cuando se funda el Centro de Estudios por la empresa Condumec, sí. esos archivos no interesaban mayormente, porque la Ah, sociedad estaba muy dividida. Y entonces estaban los como, conservadores sí, y los exactamente, liberales. los conservadores, y varios archivos pasaron y hoy cuestan una fortuna, sobre todo por la cantidad de expectativas que hay para Sí, recordar y más que rehacer, como de alguna, reescribir la historia del Segundo Imperio, claro, del siglo XIX. del siglo XIX. Que fíjate que quien decía, Fernando del Paso, Ah, cómo no, autor de las noticias del Imperio, decía que era la época más romántica de sin nuestro duda. país, la más interesante, La más romántica, sobre todo por la historia claro, de los emperadores. de Tan los emperadores. triste, Sí. tan Y terrible. tienes correspondencia de De Carlota. Carlota tenemos algo, tenemos algunas cartas, y también tenemos parte del archivo, aunque casi no toca el periodo, de Blasio, que Ah, fue el secretario particular sí, de cierto. Maximiliano, que también tiene Fíjate, una historia muy complicada porque fue muy señalado por haber apoyado el Segundo Imperio y claro, terminó casi en la miseria. la miseria. Pues sí. Y todos estos archivos que cuida tanto, Manuel, y que están ahí gracias a él, todos esos los puede usted consultar porque Sí. puede llegar al archivo gratuitamente haciendo cita, ¿no? No, fíjate que el ingeniero Slim es un visionario, Sí, ¿sí? Le digo, sin duda alguna. Allá por el 2007, creo que él acababa de hacer un viaje y fue a visitar el centro de estudios y dijo que se digitalice todo. Y yo le ah, decía a Carlos, pero mejor hay que comprar archivos, que se digitalice, porque yo no tenía idea de lo que era el proceso de digitalización. Pues a partir del 2008-2009 se empezó a digitalizar el archivo y la biblioteca, claro, sobre todo la biblioteca virreinal, desde 1555, que es nuestro primer libro, hasta 1821. Gracias a eso, con la pandemia, los investigadores entraron en línea porque prácticamente tenemos un 90% digitalizado de los fondos. Y entonces es como que se dio más la investigación desde la casa de cada uno de los investigadores. Y la gente ya casi no va porque todo está digitalizado. fíjate. Claro, no es lo mismo, Claro, porque tú entras en línea claro, y, y gratuitamente, como nuestros cursos que damos, conferencias, etcétera, pero sobre todo la investigación. Y dices tú, lo tienes en tu casa. sí. Ya el investigador lo hace, Pero qué visionario Carlos Slim. ay, pero totalmente. Yo Sí, eso lo sí, sí, reconozco muy visionario. y lo esquí en un libro que tengo Sí. no publicado, pero que lo quiero publicar, que se llama Memorias de un director, Ah, con qué todo lo que bonito no se título, dice. qué bonito título. Entonces, Bueno, tan visionario es que adquirió para la Fundación Carlos Slim todo lo de Guillermo Tovar y de Teresa, es así, la decir, casa toda la casa de Valladolid. de Valladolid y además pues, parte de su biblioteca, Sí, sí, ¿verdad? y su archivo Y su archivo personal personal. también. Y luego el rescate de una casa, de cómo se vivía en el siglo, pues ya XXI, si tú quieres, de un sabio, es decir, de un hombre dedicado totalmente a la cultura. Y está tal cual la casa, se puede visitar, es Sí, gratuito también, sí. y se siente luego un ambiente a veces extraño, un poquito extraño, Sí, porque ahí está la presencia de Guillermo, de pero Guillermo, por ahí está, supuesto, de alguna claro. manera. Fíjate que el otro día llevé a unas amigas francesas, medio intelectuales, una de ellas historiadora, las llevé al Museo de Sumaya, de allá En en Polanco. Polanco. Estaban impresionadas. Pues cómo no. Decía, bueno, esto no hay en París. Yo decía, no, pero hay muchos museos. No, pero esta colección les encantó lo de Camille Ah, Claudel, sí, lo de Auguste Rodin, totalmente. La Esas Puerta colecciones del que hay. Infierno. Bueno, estaban encantadas por las instalaciones, la Ay, arquitectura. la arquitectura, que es Ay, maravillosa. Pero te voy a contar una anécdota.
cuando de repente me hablaron por teléfono que va a ir una señora que por favor la atienda muy bien. Y le digo yo a la persona que aquí atendemos muy bien a todos, pero bueno, ya con esta recomendación le digo, vamos a ver. Pues total, llegó la señora, alta, muy distinguida, casi sin maquillaje, etcétera, y me dice Anita, mi asistente, ya llegó la señora, que pase, le dije. Entonces ya empezamos, yo dije, es gringa. Y entonces platicábamos en inglés, mi inglés no es muy bueno, y platicando le dije, ¿qué otro idioma maneja? El francés. Le dije, me siento más cómodo en el francés. Bueno, le dije, yo sé que usted viene a ver la colección de Gibran Jalil, Ah, que no, estaba ahí, ahora yo está en creo el que la más museo. completa, Pues es una colección verdaderamente extraordinaria extraordinaria. y ella venía a ver, iba a ver eso. Ajá. Entonces le dije, pero mire, le dije, usted está en el Centro de Estudios de Historia de México, mi obligación es mostrarle los grandes tesoros de Ah, nuestra historia. Me dijo, con mucho gusto, total, la llevé, le di una visitada por las diferentes bueno, las salas pinturas de Diego y ella Rivera, es muy increíble. atenta y demás, pero una mujer de veras extraordinaria. Le dije, ahora la voy a llevar a, a donde está el acervo que usted viene a ver. Bueno, con Patricia Jacobs, que era quien le Sí. llevaba, ¿verdad? Abre la puerta Patricia y dice, bienvenida princesa. Ay, yo dije, a mí no creo que me lo diga, le dije, no nos llevamos tanto, le digo. Y le dije, pero antes había mucha seguridad y le digo, ¿se va a quedar usted aquí más tiempo? Me dijo, sí. Y le dije, ¿quiere que vayamos a comer? Con mucho gusto, me dijo, a donde usted quiera. Ah, Bueno, pues ya, regreso a mi oficina y Anita me dijo, es la reina Nur de Jordania. Le digo, ¿cómo que es la reina Nur? Le digo, no, ¿quién no es era entonces? posible. ¿La princesa qué? ¿Cómo? ¿Quién era? Ay, pues ella era la reina Nur de Jordania, Ah, de de Jordania, Jordania. que era guapísima. Guapísima, pero Todavía está además muy guapa. elegante. Bueno, te estoy hablando esto quizás de Sí, más de 15 años, ¿eh? sí, Se conservaba muy bien, pero tan accesible y sí, demás, sí, muy amable, muy dulce, muy dulce. sí, Pues amistosa. total, fuimos a comer a la taberna de León, Sí, que ¿verdad? se Y come empezamos a riquísimo. platicar y le digo, Anita, hazme una reservación, que no digan quién va, le dije, Sí. va una señora, claro que luego se daba a conocer sin saber qué, pero porque su personalidad era muy fuerte. Y cuando empezamos a comer, digo, ¿usted qué? Dice, primero quiere un guacamole, que le dije, ay, usted, dice, yo no como carne, como, no, casi es Vegetales. vegetariana y demás, ¿no? Y entonces me llamó la atención que pidiera y después dice, bueno, yo quiero ahora unos quesadillas, o no me acuerdo qué cosa. Y yo le dije, pero usted, ¿por qué conoce tanto la gastronomía mexicana? Dijo, porque hice mis prácticas de campo en Tijuana y en Oaxaca. Ay, le digo, no es posible. Y Ah, tuve la oportunidad, el privilegio de platicar con ella casi 2 horas. no me digas. Y estaba encantada del museo. Y entonces le digo, de broma, le decía yo al director, le dije, oye, pero es que muchas cosas las puede ver ella en otro lugar. Aquí es historia de México. Claro. Y dijo, tipo, sí tienes la razón. Y yo creo que quedó muy contenta. Después me mandó un correo y me dijo, cuando venga a Jordania, permítame ser su Ay, anfitriona. y no has ido. No, no he ido, no he ido, no he ido. No, no, pues Ay, imagínate. Manuel, es que yo creo que tu puesto, tu responsabilidad te permite conocer a mucha gente Sí, muy así es. interesante, Así es. intelectuales, escritores, Sí, sí, poetas, sí. coleccionistas. Sí, Bueno, y además Manolo, yo le digo Manolo de cariño porque me sale muy muchas natural, no le gracias. dicen Manolo, pero Manolo es escritor. Esta es su primera publicación. Ha escrito muchos textos a propósito de la historia, prólogos de libros de historia, ha escrito mucho en otros libros, donde hay otros escritores, pero este que se llama El fracaso del maligno, que el título es buenísimo, aquí dice Isabel de la Encarnación. Así es, sí, Isabel de la sí. Encarnación. Y bueno, a ver, platícanos de tu libro. Lo estaba leyendo Enrique, mi marido. Entonces dije, ya dámelo. No, no, todavía me falta. Ay, dije, no seas así, porque ya voy a entrevistar a Manolo. Pero a ver, platícanos de este libro. Bueno, mira, yo hoy día creo mucho en las cuestiones Sí, esotéricas. cómo no. Yo digo, Sí, pero sí, por muchos ejemplos que sí. te pueda dar, pero un ejemplo es precisamente esta religiosa. Y esto es del siglo XVII. 17, sí. Yo mi tesis de licenciatura la hice sobre un cronista del siglo XVII de la Orden Carmelita Descalza, Sí. de donde era esta religiosa. Y ahí por primera vez tuve contacto con la historia que contaba el cronista acerca de esta monja, ¿sí? Una monja criolla, poblana,
que entró muy joven al convento de San José de Carmelitas Descalzas, el primer convento de la Reforma de Santa Teresa en toda América. Fíjate. Antes que de la Ciudad de México. Ajá. Bueno, en Puebla todavía existe el convento, tiene muchas vocaciones y son muy cuidadosas de su historia. Bueno, y entonces ahí fue el primer contacto. Pero bueno, mi tesis pasó por la interpretación de la crónica y luego mi tesis de doctorado que la hice en París fue sobre los conventos de monjas carmelitas. Eso me gustó mucho, ya sabía. Y entonces, en una de las veces que fui yo a visitar a estas religiosas en Puebla, iba yo con el padre Herrera, un amigo mío que vive en Chiapas, muy dedicado sobre todo a rescatar la vida de Sor Juana Inés de la Cruz. Y entonces me dijo, vamos, yo te voy a presentar. Y vamos, y salió el nombre de esta religiosa, y me dice una de las monjitas, me dijo, le voy a prestar la capa que ella usó, dice, y pida un deseo. Y entonces, pues me la puse, no Sí, había claro. celulares todavía Sí. que tomara fotos, si no me lo hubiera tomado, y me dijo, le voy a dar un hilito de la capa, me dijo, para que usted lo tenga. Y eso me Como una impresionó, reliquia. pues sí, como una reliquia, ¿no? Y eso me impresionó muchísimo. Y pasó el tiempo, lo que tú quieras, y me seguí dedicando al estudio y a la publicación de la historia de la Orden del Carmen, tanto masculina como femenina. Recientemente presenté en la Academia Mexicana de la Historia, que me admitieron como corresponsal en la academia, y presenté la historia de una religiosa negra, la única de color que De esa época. de esa época convivió con esta religiosa y africana, y entonces hablé de su vida, de la vida de esta religiosa, Ay, único ejemplo en toda la Nueva España de una religiosa africana o africana, porque ella venía directamente de África, y que hizo los votos de pobreza, castidad, obediencia y de permanencia al final de su vida, y le dieron los votos porque estaba ya en artículo mortis, y el obispo le concedió la profesión solemne, que ella entró pues como ayudante, muy largo de contar, pero como ayudante de la comunidad, ¿verdad? fíjate qué Y interesante. todavía sobrevivió un año. Y todo eso lo cuentas en tu libro. No, porque esa es la vida de la De religiosa, la religiosa de negra. la Sí, otra, pero convivió con ella. No, en sí. yo cuento esta vida de esta religiosa que fue muy, pero muy famosa en su momento. La visitaba mucho el diablo. Ah, bueno. Por eso, hay un poco de ficción. Desde luego, sí, Sí, hay ficción. desde Bueno, luego, hay datos históricos, biográficos, así es. reales, pero también con tu imaginación Sí, y con tu, ¿cómo te puedo decir? Ya tu mano, ya te pusiste a imaginar el diablo que sí. trataba de tentarla. Pero fíjate que tiene un biógrafo que es el padre Salmerón en el Sí, siglo XVII que contó toda su vida, en medio del ambiente cultural de lo que se vivía en los conventos. sí. El gran personaje de los conventos, sobre todo de monjas, de cualquier convento, era el diablo. El diablo las visitaba, pero con ganas, y a ella la visitaba particularmente, y una de ellas, que lo está en el texto que escribió el padre, porque era como su confesor, su biógrafo, le confesaba que se le aparecía un joven muy atractivo. Ujú. Y que la tentaba, obviamente, Sí, ¿no? Yo lo que le puse de la imaginación es cómo la tentaba, ¿no? sí. Pero ya una cosa como más Pero personal. inspirándote en un hecho real. En lo que se contó Sí, realmente, porque como te digo, el diablo le encantaba visitar a los conventos de monjas, ¿eh? sí. De A las monjas. vírgenes. Pues claro, desde luego, para tentarlas, ¿no? Obviamente. Claro. Y entonces, pues se hace presente, Jovencitas, pues estudiosas, intelectuales, muchas de ellas, leídas. totalmente. Y además, Olvídate. el medio de la época, no había luz eléctrica, Sí, no había, los conventos eran muy oscuros, a sí. ciertas horas se quedaban Podían meditar, a meditar, a orar, a a estar en la orar. capilla, etcétera, ¿no? Y particularmente con las carmelitas descalzas que tienen una disciplina hasta el día de hoy muy estricta, ¿sí? Sí, Y sí. entonces
Ella se Sor dedica, Juana era de qué congregación. ella era Agustina de San Jerónimo, Ah, claro, de, claro, de- claro, de San San Jerónimo, Jerónimo. claro. Sí. Sí, ahí vive el claustro está en las calles de San Jerónimo, en el centro histórico. Actualmente en la Universidad del O Claustro, sea, en la Universidad bajo del la Claustro, dirección sí. ahora de Rafael Tobar, ¿no? De De- Rafael Tobar y López y Portillo. López Portillo, sí. Y pues todos estos lugares, nada más que a diferencia, por ejemplo, de estas monjas donde vivía Sor Juana, las carmelitas eran muy estrictas. Tenían una celda para ellas sin ayuda doméstica, Sí, porque las absolutamente. de Sor Juana tenían sus doncellas Ella personales. entró con su celda. Sí. Va bien, en la profesión su madre le regaló una esclava, ¿sí? Ah, Y los conventos, como este es donde vivía pero Sor esto es Juana, siglo XVII, en cambio Sor 17. Juana es XVI. 16, 17 también, Ah, también, pero de otra orden religiosa, en otro. mucho más permisiva, mucho Ah, más. En estos conventos donde vivió Sor Juana tenían sus celdas particulares, a veces de 2 pisos, como la que era de ella, con fíjate. servicio doméstico, eran como casitas, dijéramos, ¿no? Ah. Esta religiosa de la que yo toco ahora, Isabel de la Encarnación, no, era una austeridad total, ¿sí? Oye, pero el protagonista es el diablo. No, el protagonista es ella. La Bueno, no, protagonista es ella. sí, Pero el diablo, si tú lo lees, pues ocupa un lugar muy, muy importante, sí, ¿no? sí, Porque es la lucha. sí, Yo a veces me pongo a pensar, una muchacha de 17, 16 años, con su carga emocional, sí, claro, emotiva, pues, ¿cómo lo canalizaba? sí, Pues obviamente con esa imaginación muy de la época sí, donde el diablo realmente existía. sí. Pues sí. Imaginémonos un diablo del siglo XVII. Sí, no, hay que imaginar los diablos del siglo XXII, que son Musk, Son Elon peores, Musk, son peores. Trump, Vance, en fin, todos estos multimillonarios, ¿verdad? Que nos están desordenando el mundo a un grado Ay, impresionante. totalmente, Bueno, y el claro. diablo pues está en todas Ah, partes, sí. Nada ¿verdad? más que ahora se le interpreta de diferente manera. Sí, claro. En aquella época, y yo creo que de chicos nos tocó, Guadalupe, ¿cómo nos imaginábamos el diablo? Sí, Con cuernos, sí, con cola, sí. ¿verdad? Con su Sí, con el trinche, trinche. color rojo, ¿eh? Así, así. Y nosotros vivimos en el siglo XX y XXI. Ahora imagínate en el siglo XVII, Era un joven apuesto, pues entonces. se le aparecía de diferentes maneras y de un joven apuesto para hacerla caer en tentación, Claro, ¿sí? Que la imaginación, tú sabes que es lo más poderoso que hay y puede, lo que uno se imagina es real. sí, cierto. Pues sí, Y estás contento con tu libro, porque sí, es fíjate que la sí, primera sí novela, estoy ¿no? Podríamos contento. decir que es una novela corta, Sí, es una novela corta. es una novela corta que se lee como agua Sí. Un alumno me decía, es, y que tienes capítulos cuyos títulos son de verdad muy llamativos. El inicio de las apariciones de Isabel. de Isabel, que se le aparecieron, pero Qué verdaderamente, barbaridad. Y luego aquí, inicios de la novicia. sí, de Y cómo, luego entra la culpa, el miedo, la soledad. En fin, sí, son muchos frentes que sí, tienen sí, que han sí, de haber sí, tenido sí, las novicias sí. para Por, llevar a cabo su sí, vocación. su vocación, claro. Y Sí, además, la convivencia, por más religiosas que sí, fueran, debió de ser, sobre todo en los grandes conventos, sí, una convivencia difícil, sí, ¿sí? me puedo imaginar. Porque, Había envidias, ay, totalmente claro, sí, sí, no, sí, muchas pasiones reprimidas, también. mentiras, también el poder, en fin, había tantas Claro, que en cosas. una comunidad tan pequeña como la de las Carmelitas se daba menos, Sí. ¿sí? Porque eran 20, se daba Ah, menos. Pero la convivencia siempre es difícil y luego la alimentación, ay, sí, el contacto con el mundo de fuera sí. cuando Los tendrían visitas confesores. del confesor, Ay, no, el cállate. escritor. Oye, déjame contarte una historia antes de despedirnos. Hace poquito tuve la suerte de ponerme en contacto con mi monja que yo tuve en el Colegio Francés de San Cosme. Sí, Primero era maestra, que era la señora Anita Muñoz. Después se volvió Sor Elena de la Cruz. ay, qué bonito. Guapísima,
Qué bonito muy nombre. linda. Yo la quise muchísimo. Fue mi maestra en sexto año de primaria. Ujú. Y por circunstancias así muy azarosas, pude reencontrarla después de que te puedo decir, pues después de que me corrieron de la escuela, del colegio, es decir, desde los 14 años, y la reencontré. Ya se había casado con un jesuita muy importante, No muy me digas, inteligente, mira. como son los jesuitas. Sí, El claro. Papa es jesuita, Sí, nuestro claro, claro, Papa claro. Francisco es jesuita. Y entonces para mí ir a ver a Sor Elena de la Cruz, y le voy a llevar tu libro, Ah, quiero que me lo dediques para ella. pero con mucho gusto, con mucho Vive un gusto. poco lejos y voy a hacer el sacrificio que se lo voy a ofrecer al Señor, pero quiero que le dediques, ¿tienes otros en tu Sí, coche? Ah, bueno, yo te mando me otro mandas con uno mucho y para gusto. Sor Elena de la Cruz, Mira, porque fue monja pues mucho tiempo y para mí es mi monja. Y mamá decía mis monjas francesas, porque venían de Lyon, Francia, ujú. sus monjas Y francesas. luego se le apareció el diablo y se casó, ¿o qué? Pues se casó, pues a le haber aparecido el diablo, porque bueno, no, pero el caso es que la vida de las monjas a mí siempre me han llamado la atención, me ¿Cómo han no? Sí, intrigado, cómo no. me parecen mujeres pues muy luchonas, ¿verdad? Guerreras a Y su que siguen manera un llamado, y que que tienen un puede ser llamado, y temporal, que tienen un que llamado. puede ser temporal. Sí, sí, Y bueno, cumplieron su función en su momento sí, y se dan cuenta que por ahí no fue y hacen otra opción de vida, sí. pero tan válida como la primera. Claro, claro, Pues sí, claro. pues Ay, sí. pues qué interesante, Manuel. Qué bueno que nos pusimos en contacto. Qué bueno que estás haciendo todo lo que estás haciendo, muy útil para la comunidad, para la sociedad mexicana. Y qué visionario, Slim. De verdad, darle la responsabilidad aquí a nuestro maestro, historiador Manuel Ramos. Y te felicito. El fracaso, bueno, fracasó, me imagino que fracasó el diablo. Totalmente, claro, Qué sí, bueno. claro, porque ella muere con toda la paz y toda la tranquilidad, como se narra precisamente en su vida, ¿no? Claro, En claro. su vida y un ejemplo de vida en su momento. Oye, ¿qué proyectos tiene la fundación ahorita? ¿Puedes anunciar un ciclo de conferencias o algo? Mira, este año se cumplen 60 años de la fundación No del me Centro de digas, Estudios, ya sí, ya 60 años. 60. Y 60 o 70. 60, 60. 60. Ajá. Y claro, estamos programando cursos. Estamos ahora con un curso sobre afrodescendientes. Ah, qué Ujú, afrodescendientes. interesante. Y de acuerdo a las efemérides, vamos nosotros dando a conocer parte de nuestros archivos. Y sí, tenemos la programación muy, muy particular de lo que ha hecho el centro también. Claro. Tenemos un proyecto de entrevistas a historiadores que te queremos también entrevistar. Yo te puedo hablar de Dolores del Río. Ay, bueno, pues, Mucho, porque yo me leí la biografía de Orson Welles, que fue su claro. amor, Sí, cómo no, su así. amor Y eterno. Orson Welles habla mucho de Dolores del Río. Sí, Entonces en el cine mudo de Hollywood, entonces, claro, guapísima, claro. bellísima. Sí. Te puedo hablar de Ah, Dolores pues ya del Río. está, ya ¿Sí? está. Y te digo, los archivos y darnos, vaya, lo que hacemos cotidianamente, pero dando a conocer el orgullo de tener 60 años de vida del Centro de 60 años. Estudios. Y Ahí espero, va, hay una fecha particular para que yo pueda escribir algo sobre. me parece que es el 13 de agosto. Ah, no me digas, Sí. al otro día de mi cumpleaños. Ah, mira, no me digas, Sí. el día de la caída de Tenochtitlan. Ah, El 13 de fíjate. agosto de 1521 fue la Ah, caída. la ¿Es tu caída. cumpleaños el 13? El 12. El 12. Bueno, la antesala, pues la La antesala. caída de. Yo no sabía, fíjese lo que uno aprende de año. Ay, Ay, pues Dios te mío. agradecemos mucho, de verdad, Al el que hubieras contrario, accedido a esta soy yo el que entrevista, lo agradece. agradezco del alma. Y espero que salga otro libro pronto, otra publicación, aunque ya tienes mucho sobre historia. Ahora estoy escribiendo uno que seguramente te va a interesar, pero es muy complicado porque es historia, la vida de la marquesa de Selva Nevada. La, La vida de la la marquesa. marquesa de Selva Nevada, Ay, oye, pero fue muy importante. la Era gran, dueña de toda la colonia condesa, ¿no? así, Era exactamente, dueña de toda la inmensa, colonia Roma, Narvarte, sí, riquísima. No, era muy importante. importantísima. Y Me interesa mucho. concluyó su vida, y por eso me interesé mucho en Sí. ella, como Carmelita Descalza. Ah, yo no sabía Y lo que fundó el me convento de ¿Y Querétaro. cuándo saldrá publicado? No, apenas estoy en eso, no, no sé, sí es, Ya lo porque invitaremos hay para que muchas nos hable. fuentes para poderlo hacer, pero es la gran mujer
de finales del siglo XVIII. 18. Ahí está la rotonda, ¿no? Hay una rotonda, una escultura de ella, cerca del Palacio Hierro Durango, ¿sabes? Es posible, Sí, es sí, 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 posible. sí. Ella fue nieta de los condes de San Bartolomé de Jala. Ah, Hoy es claro. un Sanborns Que, en la que calle. yo, uno de ellos, eh, fíjate, fue mi novio. Mira, mira, no me digas. Uy, otra historia que José tienes que Ortiz de la contar. Huerta, bueno, también. Pepe. Después de que también iba con él al jockey, iba Sí, sobre cómo todo no. con Y él al con jockey. Lolita, su hermana. A Lolita, uy, Lolita, tan a querida Lolita, sí. amiga que hasta la Bueno, pues fecha. José Ortiz de la Huerta fue, bueno, mi primer enamorado No así, me digas. impresionante. Yo estaba enloquecida con José Ortiz de la Huerta, porque yo quería ser la marquesa de Bartolomé de Jala. De Bartolomé de Jala, sí. Que, ¿Es marquesa o bueno, los abuelos eran los condes de San halcón? Bartolomé de Jala. Yo quería ser la conde. Que si quieren conocer la casa, vayan al Sanborns, que está en la calle de Venustiano Carranza, a una cuadra del Zócalo. Te quedas de ver la casa. Después No, de, esa sí la voy a visitar. después de los azulejos, Sí. esta es la otra casa maravillosa. Ah, de los Entras, azulejos de Madero. sí, Sabos de Madero. Ay, y no, sí la voy a visitar. no, pero te urge porque porque pudo haber sido parte de mi herencia. desde luego. Ay, imagínate nada más. Bueno, pues te va a recordar mucho porque es una mansión maravillosa, virreinal, Ah, qué y era bonito. casa de los ¿En abuelos. qué calle dices? Venustiano Carranza. Y ¿Y qué número? curiosamente, 2 cuadras más hacia el lado contrario del Zócalo, estaba la casa de la Marquesa, que luego Ah, fue el Hotel Mancera en el siglo XIX, pero era ah. su casa. Ya está muy trastocada y todo. Pero bueno, toda una historia de Y la también Marquesa. una de sus casas fue el hotel Downtown. Pues es posible. Pues es Sí, posible. ahora se llama Downtown. Bueno, la que está En el enfrente, centro, sí, enfrente del Casino Español, en Isabel la Católica. Isabel la Católica. No, pues imagínate Ahí fue una de sus las casas también. mansiones que, no, bueno, Aquí nos podríamos quedar, Manolo y yo, hablando horas, uy, pero horas tenemos de mis mucho. pretendientes, de sus monjas, bueno, imagínense. Oigan, pues muchas gracias por su atención, su lealtad, su fidelidad y muchas gracias Muchas gracias a ti, especialmente al Guadalupe, maestro, al te historiador lo agradezco mucho. Manuel, te iba a decir Manuel Torres, no, 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 tuve en alumno a Manuel Torres, ciertamente, ¿eh? No, Manuel Ramos, de Manuel Lina. Ramos. Bueno, muchas gracias y no se olviden de nuestra cita. Nos vemos dentro de 8 días aquí en su programa El Mundo de Guadalupe Loaesa. Muchas gracias. Muchas gracias.